Buenas tardes a todos y todas. Queremos darles la más cordial bienvenida a las personas que se están conectando. El día de hoy vamos a dar esta conferencia vía Zoom y también a través del Facebook Live. Entonces, tenemos el gusto de compartir con todos ustedes una vez más en forma virtual nuestra actividad numismática del mes, y siempre es un gusto para nosotros poder compartir con un público tan entusiasmado, tan afiliado al estudio de las temáticas del coleccionismo y de la numismática. Damos también la bienvenida a los coleccionistas más jóvenes y a las personas que recién se inician en el mundo del coleccionismo y de este tema tan interesante y tan apasionante que es la numismática. Hoy tendremos una conferencia muy interesante que se llama Falsificación y Monedas Falsas de Costa Rica, que va a ser impartida por Manuel Chacón, curador de numismática de los museos del Banco Central. Esta conferencia, quería comentarles que ha sido organizada en coordinación con la Asociación Numismática Costarricense, con la cual hemos venido trabajando de la mano para algunos proyectos, y estaremos también coordinando algunas próximas actividades que les iremos informando. Para iniciar, pues les daré la reseña de Manuel. Yo sé que él es muy conocido por todos, ¿verdad? Pero como es nuestro conferencista, hoy vamos a detallar un poquito más, ¿verdad? Sobre el perfil profesional de Manuel. Él es doctor en Historia por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, con énfasis en Sociedad, Cultura y Economía Colonial y Republicana de América Latina. Es máster en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. Sus campos de estudio han sido la historia de la moneda, los medios de cambio alternativos, el crédito, la pobreza y la economía de Costa Rica, especialmente para el periodo colonial y del siglo XIX. Actualmente forma parte de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Es miembro honorario de la Asociación Numismática de Costa Rica, miembro del Consejo Asesor de la revista española Numisma y miembro de la Unión Americana de Numismática, de la cual fue editor de su revista durante el año 2021. Manuel es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, también de la UCR, donde forma parte del programa de investigación Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad. Y ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales en el campo de la numismática, la historia y la museología. Actualmente cuenta con más de 50 trabajos publicados, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, le damos también la bienvenida a Manuel. Antes de cederle la palabra, les recuerdo que conforme él va exponiendo, sería bueno ir anotando sus comentarios y sus preguntas, tanto en el chat del Zoom como en el del Facebook, para que al final tomemos unos minutitos para que Manuel pueda interactuar con ustedes, ¿verdad? Y responder a todo esto. Y también les solicitamos que mantengan siempre los micrófonos apagados para evitar interferencias durante la conferencia. Entonces, muchas gracias, Manuel, por tu participación el día de hoy, y vamos a dar inicio. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Que son bastantes. Y bueno, esta charla surgió como una inquietud por alguna conversación que estábamos teniendo en el chat de la Asociación Numismática Costarricense. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a plantear la posibilidad, pues, de hacer un evento de este tipo. Entonces, para todas las personas, pues bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, no queda más que empezar a conversar un poco de este tema. Cualquier pregunta que tengan y demás, podemos perfectamente evacuarla al final. Y bueno, vamos a ver si empiezo a compartir pantalla. Me dicen si están viendo la presentación. Todo perfecto, Manuel. Ok, gracias, Patri. Bueno, primero que todo, este es un tema que llama muchísimo la atención en general. Digamos, los coleccionistas siempre pues tienen algunas dudas
sobre el tema de la legitimidad de las monedas. Creo que por eso también ha habido, digamos, un importante proceso de, digamos, de desarrollo de casas certificadoras, bueno, especialmente, bueno, en los Estados Unidos, pues porque de alguna manera la gente cuando adquiere una pieza quiere estar seguro o segura de que esa pieza es legítima. Y esto ha provocado pues que, digamos, haya digamos, una o se recurra constantemente a buscar personas que tengan, digamos, el conocimiento como para determinar si una pieza es buena o no, cuando, sobre todo, em, cuando hay alguna duda, digamos, razonable. Lo otro es que la falsificación de monedas es tan antigua como las monedas mismas, es decir, prácticamente que desde que surge, digamos, la moneda, pues obviamente por el valor que tiene como un medio para obtener bienes y servicios, pues se convierte también en un bien muy importante o muy llamativo para la falsificación, para personas inescrupulosas, ¿verdad? Que pues quieren obtener, digamos, mucho por poco, ¿verdad? Esa podría ser la razón. Entonces, bueno, la falsificación, como les decía, es muy, muy antigua, pero básicamente lo importante aquí es que nosotros inicialmente tenemos que conocer los procesos de fabricación, que son los que nos pueden dar las luces sobre cómo identificar una moneda falsa. Entonces, bueno, primero que todo, nosotros sabemos que las casas de moneda, ¿verdad? Son, es decir, son aquellos lugares donde se acuñan o se fabrican las monedas. Son lugares que básicamente tienen un carácter oficial. En otros casos, si no tienen el carácter oficial en sí mismas, tienen el carácter oficial dado por un estado o una república, un gobierno que les asigna, digamos, la gran tarea de fabricar las monedas de un país. Esas casas de moneda, bueno, llamadas básicamente secas o cuños, ¿verdad? Proveen el circulante, digamos, monetario necesario para que en un país se puedan realizar las transacciones de bienes y servicios. Entonces, prácticamente desde el inicio, ¿verdad? El proceso de fabricación de moneda ha sido una actividad especializada y es una actividad sumamente regulada. Hay algunas personas, algunos historiadores que dicen que la fabricación de monedas es probablemente la industria más antigua de la Tierra, porque es una actividad donde se fabrica un producto en serie que además de eso tiene una estandarización, es decir, las monedas para que puedan ser legítimas y circulen, tienen que ser estandarizadas en todas sus distintas denominaciones. Y esos estándares tienen que ver con peso, con diámetros, con calidades de metal que contienen, etcétera. En cuanto a la fabricación de las monedas, vamos a hablar de varias técnicas, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas que son muy antiguas y que de una u otra manera digamos, esas técnicas, pues no las vamos a ver en las monedas de Costa Rica, por ejemplo, pero sí las vamos a ver en algunas monedas coloniales. Una de las técnicas más comunes es básicamente la que se conoce como de martillo, ¿verdad? Que lo que consiste es en elaborar dos troqueles, uno que tiene el anverso de la moneda y el otro el reverso, ¿verdad? Se fijan a una base y se pone el cospel en el medio de los dos y pues se golpea como se ve en la imagen, ¿verdad? Y eso termina produciendo básicamente por un golpe fuerte, la moneda. De estas monedas, de los ejemplos más cercanos que nosotros tenemos, son las que llamamos las macuquinas. Las macuquinas son producto precisamente de una tecnología de fabricación a martillo. Es una tecnología, digamos, bastante rústica. Prácticamente, en el caso de América, se utilizó entre el siglo XVI y el siglo
XVIII, ¿verdad? Hasta que ya entraron las máquinas de volante, que ahora vamos a ver, ¿verdad? Que es digamos, una labor mecánica mucho más compleja. Y pues que también es, desde el punto de vista, digamos, de la fabricación, produce monedas mucho mejores, más perfectas. La característica, digamos, de estas monedas, básicamente las acuñadas a martillo, es que lo que importa es la calidad del metal y el peso. Normalmente diámetro no, porque estas monedas por lo general son irregulares, aunque la que estamos viendo aquí en la imagen es una moneda eh, redonda, ¿verdad? De 1681, acuñada en Perú. Esa moneda, es, digamos, un tipo de moneda que es excepcional. Básicamente, la mayoría de las monedas, como les decía, tienen una forma irregular y se caracterizan básicamente por ser muy fácilmente falsificables, porque ese tipo de moneda, pues, en la época por lo menos, era objeto de el cercén, es decir, que se le cortaran pedacitos, ¿verdad? Como no había redonda, no había cordón, que es uno de los mecanismos de evitar la falsificación que se establece después, pues entonces la moneda se le iban quitando pedacitos y se iba perdiendo peso, ¿verdad? Y por tanto iba perdiendo valor. Hay que recordar que las monedas antiguas, ¿verdad? Por lo menos durante todo el periodo colonial y una gran parte del siglo XIX, el valor está dado por la calidad del material que tienen, y esa calidad del material o del metal está regulado y establecido por las leyes. Entonces, básicamente es como decimos una moneda imperfecta. Los grosores, las formas, la figura y las leyendas resultan variables, mal acuñados y muchas veces incompletos. Hay otro mecanismo de fabricación que pues tampoco es el que usa las monedas de Costa Rica, pero es importante conocerlo, ¿verdad? Que es el que se conoce como de rodillo. Se utilizó mucho en las monedas acuñadas en Segovia, sobre todo durante los siglos XV, XVI, y básicamente consiste en una máquina que tiene dos rodillos, como los que se ven en la fotografía, y que están metidos en una máquina que parece una especie de laminadora, es decir, tiene dos rodillos que giran, en el medio se mete una lámina, y los grabados de las monedas que están, como se pueden ver en la imagen, en ese rodillo, se van grabando en la lámina, y después lo que se hace es que se recorta. Si ustedes ven esta moneda que tenemos nosotros a la derecha en la pantalla, es una moneda, unos maravedís, que si nosotros lo vemos que las imágenes del anverso no calzan con el reverso, porque unas veces se desplazaba el rodillo y entonces no quedaban exactamente, digamos, simétricos el anverso con el reverso. Entonces vemos cómo en la imagen de arriba una parte de la moneda está quedando, como decir, a tres cuartos, y queda un pedacito de la otra parte de la moneda que seguía. Y en cambio el otro lado sí está completo. Entonces esta moneda igual, una vez que estaban estas monedas impresas o grabadas en estas láminas de metal, pues se procedía a recortarlo. Igual pasa, las monedas resultantes son imperfectas y muchas veces no coinciden los rodillos del anverso y del reverso. Bueno, aquí tengo la máquina justamente. Es una máquina como esta, la que aquí se puede ver el mecanismo en dos rodillos, y en el centro pues pasa la lámina. El otro mecanismo de fabricación es el caso de la fundición. Es decir, nosotros a veces tendemos a creer de que todas las monedas fundidas son falsas, y no es así. Ahí, en el caso de China, especialmente, se fabricaron muchas monedas fundidas, y también algunas monedas centroamericanas fabricadas poco después de la independencia, ¿verdad? Tenemos el caso de monedas de Nicaragua, eh, que, por ejemplo, en los años 23, 24, fueron fabricadas bajo el método de fundición. Entonces, bueno, este método de fundición consiste en elaborar moldes en donde el metal es chorreado, ¿verdad?
y luego el molde se separa y queda la moneda, ¿verdad? Con digamos, la impronta y la forma que se estableció. Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta que cuando nosotros vamos a analizar las características de una moneda, tener muy claro cuál fue el mecanismo de fabricación que se utilizó, y conocer muy bien del lugar donde procede. El otro sistema, ¿verdad? Que es básicamente el sistema de volante, ¿verdad? Que es el que nosotros conocemos más y es con el que fueron fabricadas, al menos mayoritariamente las monedas de Costa Rica. Em, es un sistema en el cual consiste en un volante que tiene un tornillo móvil. Hay un troquel que es fijo, que está en la parte superior, y otro troquel que digamos, ajusta en la parte superior. Este volante gira y luego por golpe acuña la moneda. Por supuesto que tenemos también, como en este otro, que se ve la misma versión o otra versión de una máquina, donde ya es una máquina movida, que puede ser por electricidad o por vapor. Él lo que hace es que tiene un troquel móvil que sube y baja, y tiene la máquina una alimentadora que va ingresando los cospeles, ¿verdad? O los discos, y esta máquina va acuñando, digamos, simultáneamente el anverso y el reverso. Tiene un aparatito en el medio que se llama una virola, que es básicamente un anillo de ajuste que no permite que el cospel se salga, y lo mantiene fijo para que los dos troqueles lo terminen grabando. Bueno, otro elemento muy importante, digamos, dentro de la fabricación, es el proceso de fabricación de las monedas, porque, o sea, no es simplemente llegar al proceso de acuñación. El primer paso en la fabricación de las monedas es la fabricación de los troqueles. Esto hay que conocerlo bien porque, digamos, todo esto tiene relación con la moneda falsa, y tiene también, digamos, elementos muy importantes con lo que tiene que ver cómo poder comparar e identificar las diferencias entre una moneda falsa y una legítima. Básicamente, las monedas se fabrican a partir de modelos. Primero se hace un diseño, que puede ser un diseño en papel. Luego ese diseño se pasa a otro material, que puede ser, digamos, yeso en algunos casos. En otros casos pasa a unos materiales sintéticos mucho más duros, ¿verdad? Eso se mete en esta máquina, se pone en esta máquina, que es una reductora. Vean que el diseño puede ser grande, se mete esta máquina reductora, y esta máquina termina haciendo o grabando una matriz, que es la que va a servir para fabricar el troquel, ¿verdad? El troquel es como lo ven aquí, que es una masa de acero. Este proceso es básicamente para la fabricación de monedas por acuñación, ¿verdad? Que es tal y como las conocemos nosotros. Aquí vemos eh, el proceso donde se está haciendo la transferencia del modelo, ¿verdad? A un troquel a través de un pantógrafo, ¿verdad? Que lo que hace es una máquina reductora. De ahí, como les decía, sale una matriz, que es básicamente un positivo, digamos, del molde que tenemos, que va, digamos, a grabar, a partir del cual se va a grabar la impronta de la moneda. Y ese positivo se va a utilizar luego también por presión, por golpe, con una máquina de las acuñadoras, para fabricar el troquel. Recuerden que el troquel es básicamente una pieza que tiene, digamos, la imagen que vamos a tener en la moneda grabada en hueco, es decir, en un bajo relieve, que luego cuando golpea, digamos, el cospel, produce un alto relieve. Otra etapa muy importante es la fundición, ¿verdad? La fundición del metal, porque la fundición lo que permite es producir el material necesario para la fabricación. Y esa fundición es una etapa muy, digamos, controlada y estricta, porque el metal que sale, digamos, después de este proceso, tiene que ser el metal que está establecido en la ley. Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar
monedas de cuproníquel, tienen que fabricarse, digamos, unos lingotes en cuproníquel que luego van a ser metidos a una máquina que se llama una laminadora, que es una de estas que estamos viendo acá. Esta máquina lo que hace es que coge unos piezas de metal que salen del proceso de fundición y las empieza a adelgazar y las empieza a convertir en láminas que van a tener el grosor que finalmente van a tener las monedas. Entonces, estas máquinas son máquinas que tienen unos ajustes muy precisos y que permiten, digamos, llevar, digamos, a través de presión a, digamos, a obtener el grosor que va a tener el disco. ¿Por qué es muy importante explicar esto para lo que estamos conversando de la moneda falsa? Porque muchas veces la diferencia entre una moneda falsa y una legítima va a estar dado por el proceso de fabricación. Cuando un metal se mete a una máquina de estas, laminador, lo que va a producir es una lámina que es muy lisa, o sea, prácticamente no tiene imperfecciones. Y ahora vamos a ver cómo se ven las diferencias, digamos, en las imperfecciones en las monedas cuando se hablamos de moneda falsa. Este es el proceso. Básicamente, vean que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Hay un proceso de producción de un lingote, ¿verdad? Que luego empieza a entrar en procesos de adelgazamiento a partir justamente de la laminación del metal. La otra parte es la elaboración de los discos o cospeles. Vean en esta imagen que tenemos aquí, cómo tenemos una máquina troqueladora que tiene básicamente un troquel de corte que cuando yo meto la lámina a esta máquina da una gran cantidad de golpes consecutivos que lo que hacen es ir cortando los discos que van cayendo en esta parte de abajo, donde está este recipiente y en donde van cayendo todos los discos. Esta pieza, ¿verdad? Que queda aquí de metal, ¿verdad? Que tiene todos los huequitos. Es una pieza que nos va a nosotros a indicar también si los cospeles salieron bien acuñados. A veces cuando esta lámina se mueve, a veces los cortes son irregulares y producen algunos de los errores que ya ustedes conocen en monedas, ¿verdad? Em, por ejemplo, algunas monedas que tienen faltantes de un 10, de un 15, de un 25%, digamos, de su circunferencia, producto precisamente a un desplazamiento de la lámina y a que un troquel cortó mal. El material sobrante, por supuesto, es fundido nuevamente para fabricar más lingotes. El otro aspecto, que es un aspecto básicamente introducido a partir del siglo XVIII, cuando se desarrolla ya la tecnología que incluye la máquina de volante, que es como aquella que vimos, que tiene el tornillo central grande, ¿verdad? Y un travesaño que es el que se mueve para girar el tornillo, es el desarrollo del cordón. Como les había comentado, las monedas macuquinas eran muy imperfectas, o sea, las monedas que eran hechas a golpe de martillo en general en el mundo, no solo en América, eran muy imperfectas. Entonces el desarrollo de esta tecnología de la máquina de volante y el desarrollo de la tecnología que tiene que ver con la utilización de discos y cospeles, discos o cospeles que ya tienen el grosor y que tienen el peso adecuado, ¿verdad? Y que, mejor dicho, que están estandarizados, precisamente para evitar el tema del corte, se decidió grabar también el cordón de manera que si había una cercenación de la moneda, se pudiera perfectamente identificar, ¿verdad? Le faltaba una parte. Esta parte, en el caso de la identificación de monedas falsas, es muy importante, justamente porque hay mucha falla a veces en el cordón cuando nosotros vemos una moneda falsa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ese cordoncillo lo fabrican algunas máquinas, ¿verdad? Bueno, esto es una máquina muy antigua, hay máquinas distintas que fabrican el cordoncillo y en otros casos el cordoncillo está grabado en la virola, justamente esa pieza que les dije yo que servía para que el cospel no se saliera cuando la máquina eh, golpea
el cospel, y cuando el cospel se expande, se graba el cordoncillo que está justamente dentro de la virola ya previamente puesto. Sobre todo eso funciona muy bien para los cordoncillos que son estriados verticales como este que estamos viendo en la foto. Bueno, y posteriormente, una vez que tenemos todo este proceso, que se le fabrica el cordoncillo y demás, bueno, y pasamos a las máquinas acuñadoras, que ya vimos cuál es el proceso, ¿verdad? Estas son máquinas básicamente del siglo XIX, movidas a vapor, y bueno, aquí abajo vemos unas máquinas que son ya manuales de volante. Aquí tenemos un troquel de una moneda de Costa Rica. Bueno, este es un troquel de una prueba de 1 onza. Y son básicamente las masas de acero, ¿verdad? Que ese es el otro tema, ¿verdad? Es aceros, que son las que van a acuñar las monedas. El proceso es un proceso muy complejo porque además de eso, eh, las máquinas tienen que estar ajustadas de manera que tengan, digamos, una cantidad de toneladas de presión que concuerde justamente con las características del metal que se va a acuñar. Entonces, no es sencillo, ¿verdad? La máquina tiene que ser ajustada porque si tiene mucha presión, termina reventando el troquel o despedazando la moneda, y si tiene poca presión, termina produciendo un grabado muy superficial de la moneda. Ustedes han visto algunas monedas, por ejemplo, de Costa Rica, de 50 centavos de 1880, en donde por lo general hay un lado que está muy mal. Eso quiere decir que probablemente había una falta de presión en la máquina a la hora de acuñar, o que había un troquel que había sido hecho de manera eh, poco profundo, y entonces la acuñación es muy superficial y se tiende a gastar muy rápido. Sobre todo creo que, si mal no recuerdo, es en el reverso de las monedas de 50 centavos de 1880. Este es el proceso de acuñación, entonces vea lo que va a suceder. O sea, bajan los troqueles. El troquel, como decíamos, el troquel, podemos ver aquí en esta parte que estos serían, digamos, los diferentes relieves que tiene el grabado. Acá, los diferentes relieves que tiene el grabado. Estas van a ser las partes más altas. Este va a ser justamente el anillo que tienen por lo general muchas monedas, que normalmente es más alto que el grabado del centro, para que a la hora de apilarlas o a la hora de utilizarlas protejan un poco el desgaste del grabado. Es decir, que este anillo que tienen las monedas, que a veces lo vemos, no es por decoración, sino que ese anillo lo que hace es darle una mayor durabilidad a la moneda. Obviamente, cuando bajan los troqueles, el troquel superior y el troquel inferior, recuerden que por lo general el troquel inferior es fijo y el troquel superior es móvil. Cuando bajan esos troqueles, lo que terminan produciendo es el grabado de la moneda, como lo ven aquí en esta imagen. Ahora sí, bueno, entremos al tema de la falsificación de monedas. Bueno, básicamente la falsificación de monedas o la moneda falsa se puede definir por una moneda que es una copia de una auténtica, hecha contemporáneamente o en tiempos posteriores en que la original estaba en curso. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la moneda pudo haber sido hecha con fines de falsificación comercial, ¿verdad? Es decir, para utilizarla para la compra y venta de bienes y servicios, ¿verdad? En una época determinada, o que pudo haber sido hecha posteriormente con la finalidad de engañar a alguien, especialmente a los coleccionistas, reproduciendo una moneda antigua. Entran en esta denominación no solamente aquellas falsificadas por los falsiarios o monederos falsos con fines de lucro, ¿verdad? Como dice Burcio, para confundirle con la legítima circulante, sino también las fabricadas modernamente para engañar a los coleccionistas. Y también dentro de la moneda falsa, vamos a hablar también de la moneda alterada, que es básicamente una moneda auténtica que el falsificador ha modificado, variando letras, signos o pequeños detalles. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues básicamente la finalidad de esto es hacer de una moneda muy corriente una moneda muy rara, ¿verdad? O muy buscada, y aumentar el valor de esa pieza.
Entonces podríamos definir varios tipos de falsificaciones, lo que podríamos llamar las falsificaciones de época, es decir, aquellas que se realizaron en el momento de circulación de moneda legítima con la finalidad de hacer dinero para la circulación normal. Y dentro de esto en Costa Rica tenemos unos ejemplos muy particulares. Los resellos falsos de 1923, por ejemplo. La mayoría de esos resellos falsos pues tenían la finalidad precisamente de hacer que monedas que no fueron reselladas, ponerles un resello para duplicar su valor. Y ahí tenemos todas aquellas monedas, por ejemplo, de 50 centavos de arbolito que nosotros llamamos, ¿verdad? O también algunas de las de 25 centavos. La falsificación contemporánea de monedas antiguas, especialmente las de alto valor comercial, como una moneda de colección, ¿verdad? Fabricada en metales como el oro y la plata, ¿verdad? Esas son otras que son objetos de falsificación, ¿verdad? Y finalmente tenemos el tipo que llamamos las alteraciones, que ya lo vimos, con la finalidad, como decíamos, de convertir en tipos de monedas de mayor valor para colección por su rareza, o sea, tipos de monedas comunes. Pasaríamos a ver entonces cuáles son los mecanismos de falsificación. Voy a mencionar algunos que por lo menos yo en monedas de Costa Rica casi no he visto, ¿verdad? Que son sumamente raros, pero que por ejemplo en algunas monedas de altísimo valor en los Estados Unidos se utiliza. Nosotros a veces pensamos que la falsificación únicamente se realiza a través de mecanismos de fundición, pero no. También se realiza utilizando cuños o troqueles. Es decir, que se produce, digamos, igual por los mecanismos que nosotros hemos visto, ahora de cómo se fabrican las monedas, se producen cuños o troqueles que permiten, digamos, reproducir una moneda muy similar a la legítima y que no nos permite a nosotros a veces diferenciar esas piezas. La única diferencia es que muchas veces esos cuños o troqueles se producen a partir de una moneda, o sea, utilizando, por ejemplo, pantógrafos, como en este caso, que lo que hace es reproducir una moneda que ya existe. Es decir, que cuando nosotros cogemos una moneda y la reproducimos con un pantógrafo, el pantógrafo no solo va a reproducir las características buenas de esa moneda, sino que va también a reproducir las malas. Es decir, que si la moneda tiene un rayón, que si la moneda tiene un desgaste, etcétera, lo va a reproducir en el troquel. Entonces el troquel va a producir una moneda, digamos, entre comillas, defectuosa, que es producto precisamente de esa copia que se hace de una moneda que estuvo en circulación, porque básicamente las personas que utilizan estos sistemas, pues no van a utilizar el modelo original que se utilizó para fabricar los troqueles, sino una moneda que muy probablemente en muchos casos ya circuló. Entonces, bueno, ahí hay un mecanismo para identificarla. Básicamente se habla de la pérdida de detalles finos, ¿verdad? Que es lo que produce esto. Pero además de eso, da la impresión de ver una moneda nueva, pero gastada. Una cosa muy extraña, es como una contradicción. Es decir, es una moneda que parece una moneda nueva, pero que tiene desgastes. Precisamente por la moneda base que se utilizó para la copia. Hay otros métodos de fabricación que también son bastante complejos, una que llaman erosión de la masa por corriente eléctrica, ¿verdad? Donde básicamente se pone una moneda legítima en unas soluciones y a través de una corriente eléctrica el troquel se va erosionando, ¿verdad? También se utiliza el impacto utilizando una moneda legítima de referencia al centro, o sea, dos troqueles que se graban al impactar una moneda, pero esto obviamente produce daños muchas veces en la moneda legítima, no es muy utilizado, pero em, y en estos casos los pesos de las monedas pueden ser muy exactos, la apariencia en general de la moneda puede ser bastante buena, sin defectos que producen otros métodos como la fundición. Entonces este método es un método muy especializado. Actualmente existe la tecnología para hacer troqueles a través de la utilización de computadoras, ¿verdad? Y obviamente hay una serie de programas, ¿verdad? Que diseñan el,
digamos, la imagen que va a tener el troquel en 3D es muy caro, ¿verdad? O sea, es muy caro utilizar estos métodos y entonces pues se utiliza sobre todo para falsificar monedas de altísimo valor comercial. ¿Cómo detectar entonces las falsificaciones? O sea, hay una pérdida de detalles en las falsificaciones. O sea, aun cuando se hace con troquel, como vimos por los métodos que se están haciendo, como siempre, digamos, la referencia es una moneda legítima. Por lo general, esas monedas legítimas ya tienen algún nivel, digamos, de desgaste, ¿verdad? Y aunque sean de muy altísima calidad, siempre una transferencia, hay pérdida de detalles finos. Siempre lo hay, ¿verdad? Ustedes lo han visto, es decir, prácticamente casi cuando uno copia alguna cosa, normalmente siempre hay alguna pérdida del detalle. Se presentan marcas de las herramientas utilizadas para retocar los troqueles, que eso es otro elemento, es decir, los troqueles, una vez que están fabricados, hay que retocarlos y eso va a producir ciertas marcas. Y hay marcas y depresiones causadas por la reproducción de defectos en la moneda base o de referencia, lo que venía comentándoles, como rayaduras, ¿verdad? Que en la falsificación tienen la misma coloración que el resto de la superficie. Esto es una cuestión muy importante porque a veces uno ve una moneda que dice uno tiene una raya, pero la raya es exactamente igual que el resto de la superficie. Ustedes saben que cuando uno raya una moneda, normalmente donde rayó la moneda quedó de un color totalmente distinto al de la superficie. El de la superficie por lo general es más opaco y la raya es mucho más brillante porque uno está, digamos, profundizando, digamos, en las capas de la moneda y está de alguna manera alterando un poco digamos, la estructura de una cierta parte de la moneda, lo que provoca, digamos, que además depende de con qué haya sido hecha la raya, ¿verdad? Produce una especie, como diríamos, de abrasión, que es casi como una lima, ¿verdad? Que lo que hace es resaltar el brillo, ¿verdad? Del fondo. Bueno, en utilización de cuños y troqueles, yo traje este ejemplo, ¿verdad? Que es muy particular y que tiene una historia específica. Si uno ve esta moneda, que es un 8 escudos de 1837, y la ve únicamente por el anverso, por ejemplo, como la estamos viendo aquí, que es la imagen de la izquierda, esta es una moneda de la colección de los museos del Banco Central, uno puede ver perfectamente que se trata básicamente de una moneda de 8 escudos. Y uno diría, es una moneda de 8 escudos legítima, pero cuando ve el reverso de la moneda, vean esta marca que le pongo aquí sobre la copa del árbol, y ustedes pueden ver que esta moneda, el fondo pareciera que es de plata. Entonces es básicamente una moneda que fue fabricada con un troquel legítimo, pero que fue fabricada en plata y luego fue bañada en oro. Es decir, para pasarla a parecer 8 escudos de la época. Todavía nosotros en el museo no estamos seguros si es una falsificación, ¿verdad? Con cuños legítimos o si es una prueba de una moneda de 8 escudos, ¿verdad? Eso todavía estamos discutiéndolo. Lo cierto es que sí se utilizaron troqueles legítimos para fabricarla. La moneda es sumamente perfecta e incluso si ustedes la pesan, es una moneda que va a andar cercana a los 27 gramos, que es lo que normalmente pesa una moneda de 8 escudos de oro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede aquí es que utilizar la plata es un buen elemento porque tiene un peso específico muy parecido al del oro, entonces no vamos a notar muchas diferencias. Pero esto es lo que sucede normalmente cuando se utilizan cuños originales. Cuando se utilizan cuños originales, uno podría fabricarlas, por ejemplo, las monedas de oro en plata y luego bañarlas en oro. Esto básicamente sería una falsificación contemporánea o una falsificación de época. Es decir, esta es una moneda que probablemente si fue falsificada para que corriera como dinero oficial en la época en que circulaba, ¿verdad?
De esto nosotros tenemos muchísimas referencias en los documentos del Archivo Nacional sobre monedas falsas para las décadas de 1820, 1830, ¿verdad? Incluso 1840, 50, encontramos muchísimos casos en que las monedas son fabricadas con troqueles. Hay algunas historias hasta que no sé si le dan a uno entre risa o terror, ¿verdad? De que hubo una falsificación que se realizó directamente en la Casa de Moneda de Costa Rica. Es decir, que una vez que se iba, toda la gente, había una persona que se quedaba cuidando la Casa de Moneda y pues ponía a funcionar las máquinas de acuñación y acuñaba plata con troqueles de monedas de oro y que luego las bañaba. Otros que se habían perdido unos troqueles y terminaron en la zona de Bocas del Toro, allá por Panamá también, y bueno, hay una serie de historias sobre este tema. El método más utilizado para la fabricación de monedas falsas, y en el caso de Costa Rica, es el método de fundición o la utilización de moldes. Es decir, básicamente se utilizan moldes en hule, ¿verdad? O yeso, ¿verdad? Obtenidos directamente de las monedas originales, y con ellas se realiza, digamos, em, un molde que va a ser rellenado, ¿verdad? Em, con cera, y luego se le va a inyectar material por un costado que va a sacar la cera y va a permitir que se rellene con metal. Más o menos esta es la forma, es decir, se va rellenando, digamos, un molde con el material, luego se mete en una máquina, en una centrífuga, ¿verdad? Que muchos joyeros lo tienen, y lo que hace la centrífuga es acomodar el material dentro del molde, y luego pues depende del material con que haya sido hecho, se rompe o se quita y produce finalmente la moneda. Esta es una moneda, por ejemplo, falsa de Costa Rica, hecha por el sistema de molde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como ustedes pueden ver en esta imagen en la parte inferior, aun cuando se puede meter en una máquina centrífuga y producir, digamos, una distribución del material, siempre en la fundición o en el molde se van a producir una serie de burbujas de aire que no se van a poder eliminar. Entonces, las monedas por lo general son bastante imperfectas. Si vemos aquí esta moneda, que es un cuarto centavo, ¿verdad? De Costa Rica, vemos que esta parte superior tiene un abultamiento. En esa parte del abultamiento fue por donde ingresó el material. Entonces, por lo general, van a haber dos marcas, una por donde entra y otra por donde sale. Luego, en esta pieza particular, el material no se acomodó muy bien, entonces va a tener todas estas burbujas de fundición que nosotros vemos aquí, que son como pequeños poros. Y vemos también algunos sobrantes, ¿verdad? De material que se acumulan también como pequeñas pelotitas, como pequeños granitos en diferente parte de la moneda. O sea, y si nosotros vamos a pesar esta moneda con respecto a la referencia que tenemos de los pesos legítimos que debió haber tenido, esta pieza nos va a dar un peso menor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué menor? Si se hizo con un molde y se sacó de una moneda. Bueno, porque normalmente cuando se fabrica una moneda por molde, los moldes tienden a reducirse un poquito, y por otra parte, como quedaron muchas burbujitas de aire dentro del molde, pues entonces la pieza pierde peso. A veces es muy fácil saber cuando una moneda es falsa, porque en algunos casos, depende si son monedas grandes que pesan 27 gramos, pueden aparecer pesando 23, 24 gramos. Si nosotros comparamos esto con las láminas que estuvimos viendo de metal, del proceso de acuñación, digamos, por medio de volante, ¿verdad? En donde había un proceso de laminación, nosotros podríamos ver que la laminación, al meter las láminas en medio de los rodillos y por la presión que se mete, produce digamos, una lámina extremadamente lisa, porque todo el material se acomoda a presión. Entonces, por supuesto, que la base va a ser mucho más perfecta. También otro elemento muy importante es que si nosotros vemos, por ejemplo, esta pieza y vemos los contornos, podemos ver que también hay grandes sobrantes de material. Recuerden que el troquel es como una especie como digámoslo de esa manera, como una especie como
Los grabados van a ser como una especie de cuchillas que cuando entran en el metal van a cortar el metal y va a hacer que el metal suba y rellene, digamos, eh, rellene digamos, el vacío, ¿verdad? Porque es un bajo relieve. Entonces, comparando esta moneda con una moneda legítima, nosotros tendríamos que ver que estos cortes alrededor de las letras son como cortes de como cuando ustedes meten un cuchillo en una mantequilla. Es decir, que básicamente son cortes que primero que todo van a tener una cierta inclinación, no son totalmente rectos y por lo general van a tener un brillo distinto a la superficie de la pieza. ¿Cómo detectar esas falsificaciones? Sobre todo, ¿verdad? De la fundición por molde. Bueno, la falsificación puede tener bajo peso con respecto al asignado a las monedas legítimas. Hay una reducción en el diámetro. Por lo general son un poquito más pequeñas. Hay una pérdida de los detalles finos, por supuesto, porque es una copia, ¿verdad? Este, que además de eso, con todos los defectos que tiene el tema de la fundición, hay marcas de entrada del metal al molde en el canto, como lo vimos. Hay porosidad y burbujas, entre otros, que ya también lo vimos. Y tenemos también es decir, la reproducción es menor de calidad que en la utilización de troqueles. El otro elemento que vamos a ver nosotros es que el canto por lo general queda deformado. Es decir, nosotros podemos ver partes que son muy perfectas en el canto y otras partes que están como dañadas, porque probablemente al entrar el metal por un costado de la pieza, o sea, por el canto, pues hay partes del canto que se pierden. Lo otro es que muchas veces se hace un lado de la moneda primero y otro después y después se pegan. Entonces, cuando ustedes ven el canto, van a ver como una especie como de cicatriz en el centro a todo lo largo de la pieza donde fue pegada y eso se nota muchísimo en los cantos. Vean esta pieza, por ejemplo, que es una falsificación de una moneda de 4 escudos de 1837 hecha por fundición. Vean que hay una pérdida de los detalles finos, o sea, la moneda no es tan clara como podría ser una moneda legítima. Vean que tiene aquí en esta zona una gran cantidad de poros que son producto, digamos, de defectos de fundición y que son burbujas de aire que quedaron en el molde. Esta, por ejemplo, también es una moneda hecha por fundición, o sea, por molde, 50 centavos de 1917. Es una moneda que a simple vista, sin revisarla, digamos, con lupa, es una moneda muy perfecta, pero cuando la vemos ya con una lupa y le hacemos un acercamiento, vemos, por ejemplo, cómo tiene estas burbujas en la parte del anverso, donde está el escudo, ¿verdad? Esto nos indica claramente que esto fue una fundición. Vea que los detalles no son muy claros, sobre todo los detalles más pequeños, ¿verdad? Que están en la parte del fondo de la pieza. Y vean aquí en donde está la fecha, cómo los bordes de los números, de los dígitos, son como redondeados, no tienen ese corte que les mencionaba. Y vean por acá también, donde tenemos una especie de pequeña grieta, pero que en realidad son muchas burbujitas, ¿verdad? Que quedaron en el molde. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación entre la moneda que estábamos viendo de 1/4 centavo de 1865, falsa la de la izquierda, con respecto a una moneda legítima como la de la derecha. Vean las diferencias. Vean, por ejemplo, la claridad de las letras aquí, que es distinta con respecto a esta. Vean que esta es totalmente lisa en el fondo. Vean que esta está llena de poros, de fallas, de efectos. Vean esta parte del canto también, donde está un poco quebrada ahí. Y todos los defectos que tiene en la base. Vean aquí, en esta parte, donde la moneda probablemente esta le quedó un poco de material y se utilizó un buril para quitar restos de material y eso dejó unas marcas a manera, digamos, de rayas. Esta es también una moneda muy mala, por supuesto, de 2 pesos. Y vean ustedes cómo esto probablemente era una moneda de cobre que fue bañada en oro y ven cómo se fue desprendiendo, digamos, el cobre que había, perdón, el oro que fue quedando como una especie
digamos, de pequeña capa que la oxidación del cobre, pues empezó a descascararse. Y vean las letras como son muy irregulares. Eso quiere decir que en este caso, muy probablemente estas letras fueron retocadas porque no quedaron bien a la hora de hacer un molde, probablemente a partir de una pieza original, y entonces al retocarla pues no tenía mucha pericia, ¿verdad? El joyero, y terminó dejando las letras bastante irregulares. Quise poner esta moneda porque hay digamos, mucho mito con respecto a las monedas de Colón, ¿verdad? En el sentido de que, sobre todo en monedas de 1897, hay lo que llama mucha gente pruebas en metal blanco, ¿verdad? Entonces, yo he tenido casos en donde gente llega y me dice, mire, es que me llegaron a ofrecer esta moneda que es una prueba en metal blanco. No, no es una prueba en metal blanco, es una falsificación. Una falsificación que puede ser en plata. En este caso, 2 colones de 1926, que claramente es una falsificación. Nosotros podemos ver aquí, digamos, en estas letras, por ejemplo, una gran cantidad de fallas. Y si nosotros nos acercáramos mucho más a esas letras, podríamos ver que están llenas de pequeños pedacitos de metal, ¿verdad? Que quedaron alrededor de las letras, que eso sucede mucho, ¿verdad? Cuando el molde no es muy perfecto, se acumula metal entre los, digamos, los huequitos que tienen algunas letras. Entonces, ahí vamos a ver que las letras quedan rellenas, y en estas, por ejemplo, de las monedas de Colón, también un elemento muy importante que ayuda a identificar es que en esta parte del cuello deberían estar las letras R y de Rafael Iglesias. Y esas letras que están en bajo relieve por lo general están rellenas. Esto también es muy claro, esto es una falsificación de época de un Colón con resello, perdón, de 50 centavos 50 céntimos con un resello de un Colón de 1923. Esta moneda es falsa, es mucho más liviana, es hecha probablemente no sé, en algún material que es mucho más liviano que la plata, y es una falsificación que no es un resello falso, sino la moneda completa es falsa. Muy probablemente una falsificación de época, como recientemente vimos las monedas de 500 colones que estaban siendo falsificadas. De hecho, las monedas de 500 colones que estuvieron saliendo falsificadas fueron hechas bajo el sistema de molde, prácticamente el mismo sistema con que fue falsificada esta pieza en 1923. Esta es otra moneda falsa. También vean la coloración que tiene, el fondo. Probablemente es plomo, tal vez, para la época lo que utilizaron. Y lo que hacían es darle un baño de un material que le da un color grisáceo parecido a la plata. Esta, por supuesto, ya es una moneda que está muy degradada, entonces nosotros la vemos con ese color y la vemos muy, muy gastada. Esta es otra moneda, por cierto, eh, muy comunes en alguna época, las monedas de 2 colones falsificadas de 1948. Esta también probablemente es una falsificación de época, es decir, una falsificación con fines comerciales, es decir, con fines de que sea, digamos, para equipararla al circulante monetario de la época. Básicamente son por lo general monedas de plomo y también hechas por fundición, y vean, digamos, la mala calidad de la pieza. Esta también es una moneda de 5 colones, perdón, de 5 pesos de eh, bueno, no se lee muy claro, supongo que es por ahí de 1866 o más, pero vean esta parte superior como la pieza, perdón, como la pieza tiene la marca de por donde entró el metal, y ahí se quedó. Y así se quedó, o sea, ni siquiera tuvieron el cuidado de limar esta parte, ¿verdad? Para que la pieza pareciera por lo menos un poco más legítima. Es una reproducción, vean que hay una pérdida de los detalles finos, prácticamente que la pieza es sumamente plana en el anverso. Y claramente es una pieza de otro material que fue bañada en un material dorado, y que bueno, que con el paso del tiempo ha ido perdiendo
el color, digámoslo así, del dorado y quedando, digamos, expuesto el metal base que se utilizó. Esta es otra pieza, es una pieza que imita una moneda de un escudo con resello de león pasante, es una moneda falsa, digamos, no es que el resello sea falso, sino toda la pieza es falsa. También, y esta sí muy probablemente se hizo para engañar coleccionistas, ¿verdad? Vemos como el fondo de la pieza es sumamente irregular, vean la cantidad de irregularidades que tiene detrás de las letras y que prácticamente nos indica que incluso que en muchas partes de esta pieza probablemente fue retocada. Por ejemplo, aquí parece que hubo un retoque con buril, ¿verdad? Que es una herramienta este, para trabajar el metal. Luego tenemos las alteraciones de monedas legítimas, ¿verdad? Que es parte de lo que también estábamos viendo y que de esas hay muchísimas. Como digo, muchísimos ejemplos, aunque son menos comunes que las falsificaciones de moneda por fundición. Requieren de una gran destreza técnica para modificar elementos del grabado de la moneda y agregar otros que tengan las mismas características de la moneda original. Puede haber modificaciones en la fecha, en los ensayadores, la ley y la impresión de resellos especialmente. Igualmente se producen alteraciones para simular errores de acuñación y venderlo como tales a coleccionistas en este campo. Ahora que los errores se han puesto mucho de moda, pues hay mucha gente que a veces aparece con una moneda que claramente la cortaron ahí con una tijera especial para metal, etcétera, y dicen, no, mire, esto es un defecto de cospel, etcétera. Aquí tenemos esta pieza, una moneda de 1903, y vean ustedes este 4, cómo lo modificaron, ¿verdad? Y le pusieron 1904. Es decir, es una pieza bueno, ya sabemos que salió una pieza de 1904 recientemente a subasta, ¿verdad? Y que es prácticamente la única conocida. Y aquí tenemos un ejemplo de un intento, digamos, de modificación, que es una alteración. Aquí tenemos esta otra. Esta otra, por ejemplo, es una alteración de una moneda de Guatemala que la quisieron hacer moneda de Costa Rica. A la izquierda nosotros vemos una moneda legítima de Costa Rica de 8 reales tipo E, o sea, de las de Alejandro Escalante. Y a la derecha vemos una moneda de Guatemala que se quiso este, modificar para parecer de Costa Rica y vean cómo modificaron el CR y la letra E. Obviamente todos sabemos que la letra E es una letra, perdón, un ensayador muy raro dentro de las monedas de Costa Rica y especialmente las monedas de 8 reales. Y vean si en el anverso, donde está la fecha, vean la modificación de la fecha. Probablemente era 1834 de Guatemala, una cosa así. Finalmente la modifican y lo que hacen es que eliminan el 4, ponen un 1, ¿verdad? Que claramente es un 1, que trata de simular el 1 legítimo, pero que claramente es mucho más imperfecto. Y vean en el fondo de ese 1 cómo queda una sombra más oscuro que es producto de una alteración en el metal por no solo la eliminación del otro dígito, sino también por la utilización de calor que altera, digamos, la estructura del metal para poder eh, fabricar el uno. Es decir, muy probablemente se eliminó el otro, se echó una cantidad de metal y luego se trabajó a buril y se fue haciendo el uno, moldeando el uno a mano. Aquí tenemos otros, que estas son muy comunes, o sea, estas sí yo puedo decir que son muy comunes, que son los resellos falsos sobre monedas de 50 centavos legítimas de 1875 o 1865 también, que ya se ven las dos. Estas son falsificaciones de época, o sea, son falsificaciones contemporáneas de cuando la moneda circulaba, es decir, básicamente de la época de 1923, o sea, la década de 1920, pues. Vean ustedes que si ustedes compararan esta moneda con una moneda legítima y vieran el resello, vean cómo este un, ¿verdad? De un colón y colón,
los números son muy irregulares. Perdón, las letras son muy irregulares. Esto quiere decir que utilizaron un punzón hecho a mano que fue, digamos, grabado a buril, no a máquina como se hace, ¿verdad? Normalmente, como vimos en todo el sistema, es decir, los punzones se hacían igual que los troqueles, o sea, el punzón es un troquel, ¿verdad? Em, y es hecho como lo vimos, es decir, a través de una reductora que graba con una máquina una matriz y la matriz hace el punzón y el punzón, esto es lo que graba. Vean este punzón como es muy irregular en todo, incluso el anillo es irregular en las letras, ¿verdad? Y claramente fue hecho, digamos, muy probablemente a mano, lo cual produce esa irregularidad. Recientemente me mostraron una moneda de 50 centavos de Herbolito, ¿verdad? Resellada a un colón, certificada por NGC y era más fea que esta. O sea, ¿cómo pasó NGC? No sé, pero bueno, en fin, la moneda está encapsulada, está numerada, está como legítima en NGC y bueno, de la persona que la tiene, pues tiene una moneda falsa encapsulada por NGC, entonces eso yo creo que la hace muy raro y más valiosa. Bueno, eso es una broma. Dentro de las alteraciones también de monedas legítimas, esta, que por cierto el otro día me pasaron una similar a esta. Esta es una moneda de 50 céntimos. También, perdón, un resello de 50 céntimos. Vean el 50 y la palabra céntimos. Vean que hasta la S del final está al revés. Imagínense ustedes la clase ¿verdad? De grabador, ¿verdad? Que era un grabador claramente, muy novato el que hizo esto. Las letras son sumamente irregulares y el 50 también. Y bueno, claramente esto es un resello falso, que debe ser un resello de época también, ¿verdad? Otro aspecto muy común, pero ya es una alteración distinta, ¿verdad? Es la aplicación de algunos punzones legítimos que por ahí anduvieron circulando, ¿verdad? De león pasante sobre monedas legítimas. Es decir, es un punzón, digamos, extemporáneo, digamos, en este caso se quiso hacer sobre una moneda legítima, claramente, ¿verdad? De este 5 décimos de Medellín, que fueron reselladas, por supuesto. Esta moneda fue resellada con el resello León Pasante. Probablemente esta moneda no estaba resellada y alguien quiso aplicar el punzón pues para resellarla. El problema es que, primero que todo, el punzón no fue bien aplicado, ¿verdad? Y obviamente hubiera podido solo acuñar el punzón por un lado, porque existía el punzón de león pasante, pero en la calle, pero el correspondiente a las monedas reselladas a partir de 1849 y no el punzón de 1889, que son distintos. Entonces, esta moneda iba a tener un punzón de 30 años atrás, 40 años atrás, colocado aquí digamos, en el reverso, pero en el anverso no había que colocarle porque el punzón del escudo que corresponde y que se utiliza en el resello 1889 no estaba disponible. Entonces probablemente esta moneda iba a ser una rareza, entre comillas, porque iba a tener solo el león pasante y le faltaba el escudo. Pero bueno, ya sabemos que esos son temas que hay que cuidar con detalle. Este es otro, véanlo aquí. Es un punzón legítimo utilizado sobre una mariquita. Ya sabemos que las mariquitas no se resellaron, ¿verdad? Sino que lo que se resellan básicamente son las monedas federales a partir de 1849. ¿Y por qué no se resellan las mariquitas? Bueno, porque la mariquita es una moneda republicana. Es decir, por ejemplo, esta moneda de 1849, si mal no recuerdo, es una moneda que ya tiene la leyenda República de Costa Rica por el otro lado. Entonces era una moneda que
obedecía a las nuevas circunstancias políticas después del establecimiento de la República en 1831. Entonces, lo que iba a provocar esto es básicamente que alguien iba a decir que la moneda probablemente se había ido por error y que la habían resellado con el león pasante. ¿Qué pasó? Que el resello de león pasante no quedó bien. ¿Y por qué no queda bien? Bueno, porque normalmente este resello de león pasante fue aplicado con máquina. Eh, el resello pues queda mucho más claro. Probablemente este lo quisieron aplicar a martillo y como el punzón era un bien también patrimonial tan importante, ¿verdad? Más importante probablemente que las monedas que se estaban resellando, la persona quiso darle un golpe no muy fuerte de manera que no, no dañar el punzón. Entonces lo que vamos a tener es una colocación del punzón, del resello bastante superficial. Esta es otra alteración que se hace mucho sobre moneda de los Estados Unidos y parece mentira, pero en Estados Unidos se vuelven locos con estas monedas y terminan certificándolas, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la duda aquí que causaría? Bueno, que todo el mundo diría que esta moneda sí pudo haber sido resellada porque la fecha que tiene, 1834, podría haber calzado podía haber entrado a la máquina porque estaban circulando en Costa Rica también prácticamente desde la década de 1840 circulaba también moneda de los Estados Unidos, pudo haber entrado a la máquina y pudo haber sido resellada. ¿A dónde nos entra la duda? En las características del resello otra vez. Vean que es un resello sumamente superficial, el león no queda muy claro y por tanto eso lo que nos indica es que fue hecho a golpe de martillo y fue también hecho con un cierto cuidado de manera de no dañar el punzón por un lado, pero por otro lado, tampoco el golpe tiene la presión que puede tener una máquina, ¿verdad? Para acuñar, digamos, ese punzón. Vean la diferencia aquí, como se ve el punzón, muchísimo más claro. Esta es otra alteración, que esta me la encontré un día por ahí, que me la había llevado justamente para que la viera como una curiosidad Carlos Jara. Y esta es una moneda de Costa Rica que apareció en Guatemala. Eso es un detalle muy interesante, en donde lo que hicieron fue alterar, era una moneda de medio real, que lo que hicieron fue alterar la R y tratar de convertirla en una E para que fuera medio escudo y luego bañarla en oro para que pareciera una moneda este, legítima de oro. Vean cómo aquí, cuando quisieron alterar la letra R y cambiarla por una E, pues hay marcas de los buriles, ¿verdad? Donde estuvieron raspando la letra R y como que hay agregación de material que no quedó muy bien con la finalidad de formar la letra E. Bueno, aquí hay una lista así muy general, pero esa lista la había hecho yo hace muchos años. Uno podría empezar a completar esta lista y encontraría muchísimas monedas de Costa Rica, ¿verdad? Falsificadas. Vean que aquí hay 8 reales, 8 escudos, 2 escudos, 50 céntimos de diferentes años, un colón, diferentes resellos de diferentes años, un colón del 23 con fundición, 4 escudos del 37 con fundición, un cuarto centavo con fundición. Hay monedas de 2 colones del 26, 2 colones 28, 50 céntimos del 4, en fin, existe una lista grande, ¿verdad? De monedas que uno podría todavía completar con algunas que incluso he mostrado en este momento. A manera de resumen, entonces, y para terminar, porque creo que ya se me pasó el tiempo hace rato, en general es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿verdad? Cuando estudiar una moneda, primero que todo el peso, es un elemento muy importante, sobre todo en las monedas de Costa Rica. Hay que empezar a descartar, ¿verdad? Elementos. El diámetro es otro elemento importante. Por lo general, la moneda falsa es menos pesada y más pequeña, ¿verdad? Sobre todo cuando son hechas por fundición, ¿verdad? Utilizando moldes. Si uno después queda con dudas porque el peso y el diámetro dan bien, pero tiene dudas con respecto a algunos de los detalles de las piezas, entonces, bueno, hay que empezar a descartar también el hecho que
pueda haber sido una moneda defectuosa ya de fabricación o que estemos hablando de una moneda fabricada, digamos, por troquel, ¿verdad? Que eso tendría que ser con monedas muy, muy raras. El color de la pieza también es un elemento muy importante porque hay que tener en cuenta que muchas veces muchas de estas monedas son bases de un metal que están bañados con otro metal, ¿verdad? Como en el caso de la plata bañada por oro, el cobre bañado por oro, entonces los colores no dan exactamente iguales. Y por otro, aunque sean de los metales preciosos como el oro y la plata, pues el color puede variar dependiendo de la liga. Es decir, ustedes saben que la plata y el oro, o las monedas de plata y oro no son de plata y oro. eh, de manera completa o total. Bueno, hay algunas monedas que sí, como algunas conmemorativas, ¿verdad? De los años 70, por poner un ejemplo. Eh, pero las monedas de circulación normalmente tienen una cantidad X de oro que establece la ley más una liga que es para darle dureza, que por lo general es cobre. Entonces, esa mezcla da un color muy, muy particular. Si no se tiene cuidado a la hora de falsificar, muy probablemente los colores de las monedas van a ser distintos porque se hace cualquier mezcla de oro. Es decir, pueden ser oros incluso de baja ley, como podrían ser de 10 quilates, cuando que nosotros tenemos monedas normalmente de 21. Entonces el color es un aspecto muy importante. Como decía la liga, ¿verdad? O sea, hay monedas, por ejemplo, de Costa Rica que son de la federación que son ligadas con plata y otras que son ligadas con cobre. Entonces eso va a dar colores o más rojizos o más amarillos, digamos, claros. La dureza también, que es un elemento muy importante, ¿verdad? Es decir, hay piezas que ustedes saben que metales como el oro y la plata terminan siendo metales muy suaves. Cuando las monedas son fabricadas con otros tipos de metales, por lo general pueden ser monedas mucho más duras. El aspecto de la superficie, o sea, todo lo que vimos, ¿verdad? Que los detalles sean claros, que las letras se vean que fueron cortadas a troquel, es decir, fabricadas a troquel, que es un troquel, digamos, el que produjo ese grabado, que no estén llenas de burbujas, que las letras no sean redondeadas y que no se note que hay un corte troquel, etcétera. La calidad de los detalles, ¿verdad? Y posibles marcas de la impronta y el canto. Es decir, el canto es un elemento muy importante, hay que fijarse siempre en el canto. A veces las monedas se ven muy bien, digamos, en las improntas, es decir, en sus grabados de anverso y reverso, pero cuando uno ve el canto es un desastre. Tiene zonas donde se nota que entró el metal, los estriados, por ejemplo, son discontinuos, ¿verdad? Em, porque, digamos, vienen muy bien en una parte y un pronto a otro se pierden y quedan lisos. O, por ejemplo, cuando se trata de monedas coloniales que tienen cantos más complejos, como el de cadeneta, ¿verdad? O algunos floreados, ¿verdad? Que tienen, pues se ve que se interrumpen. Y bueno, eso sería. Muchas gracias y bueno, estamos para las preguntas que quieran hacer. Ok, Manuel, sí, hay algunas preguntas. Bueno, todo el mundo manda muchísimos saludos y muy interesados en los temas. Algunas ya quedaron contestadas conforme vos fuiste desarrollando la exposición, entonces más bien me voy a referir a las que, ¿verdad? Podrías vos ampliar un poquito más. ¿Cuáles son las monedas que más se falsifican en Costa Rica? Nos pregunta Keylor Sancho. Bueno, es difícil porque uno no ve todas las monedas, ¿verdad? Uh Que, -huh. que uno se imagina, digamos. Vamos a ver, en esto hay que diferenciar dos aspectos. El primero, yo diría que las monedas que más fueron falsificadas en la época, ¿verdad? Fueron los resellos del 23. De esos hay montones de resellos falsos. Pero que no son necesariamente falsificadas para coleccionistas, sino que fueron resellos falsos que se colocaron para duplicar el valor de las monedas. Pero que ahora muchas de esas pueden llegar ¿cómo se llama? A ser muy importantes porque la moneda base sobre la cual se pusieron esos resellos es muy llamativa. Entonces, eso que les comentaba yo de las monedas de arbolito, ¿verdad? Con resellos falsos. Yo todavía no recuerdo una moneda
de 50 colones resellada, perdón, de 50 céntimos resellada un colón de arbolito que yo haya visto que sea legítimo. Nosotros tenemos en la colección, no sé, 10, 15 y todas son falsas. Pero bueno, eso es un tema Sí. ahí que habría que discutir. Las que muy probablemente son algunas falsificadas bastante, las monedas de la India. Hay varias falsificaciones en monedas de la India. Las monedas de la Federación Centroamericana, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, sobre todo las monedas grandes, monedas de 8 escudos, monedas de 4 escudos, he visto muchas falsas. Muchas pruebas de monedas, es una cosa interesante, ¿verdad? Es decir, hay gente que falsifica, o hay falsificación de monedas de oro que les llaman en metales blancos, que puede ser plata, precisamente para hacerlas pasar como pruebas de monedas, básicamente, ¿verdad? Pero, bueno, muchas monedas de los pesos, un cuarto de peso, un octavo, yo he visto falsificadas muchas. Hubo una época en que aparecieron muchas falsas de un cuarto de peso, y algunas monedas de oro de la época de los pesos, pero unas cuantas. Ok. PS Emanuel nos pregunta si cordoncillo y canto es lo mismo. No, es decir, el canto es, como dicen, la tercera dimensión de la pieza, es decir, es ese borde, ¿verdad?, que tiene. Y el cordón es el grabado que se le hace al canto. Es decir, hay cantos que son lisos y por tanto no tienen cordón, el cordoncillo. Y nosotros tenemos varios tipos de cordoncillo. Lástima que no lo traje aquí, lo tenía, pero lo quité porque hacía muy larga la presentación. Pero hay muchos tipos de cordoncillos. Si ustedes ven una de las monedas actuales, hay monedas que tienen cordoncillo estriado, que son todo ese montón de líneas eh, verticales. Hay otros que no tienen y hay otros que tienen un canto mixto, que llaman ahora, que es estriado con liso, estriado, liso, estriado, liso. Ese grabado que se le hace al canto es el cordón. Y el canto, bueno, es el canto de la pieza. Ujú. Ok. Nos pregunta Olivier Hernández si habrán casos en que la moneda falsificada por alguna o algunas características o circunstancias especiales tenga más valor para el coleccionismo que la moneda original. Esta también No, se puede unir con una de Noemi ajá. que dice, ¿tienen algún valor estas monedas antiguas falsificadas por ser tan antiguas o solo valor histórico? Están como relacionadas esas dos Sí, preguntas. bueno, en realidad yo nunca he visto una moneda falsa que sea, digamos, tenga mayor valor que una legítima. Básicamente la moneda legítima es legítima y eso es lo que cuenta. La falsa o lo que llaman una moneda expuria, ¿verdad? Se considera una reproducción, puede ser una curiosidad, ¿verdad? En algunos casos. Este, y bueno, hay monedas falsas, hay gente que le llama la atención las monedas falsas y les gusta coleccionar monedas falsas, ¿verdad? Por una cuestión de curiosidad, pero por lo general no tienen un valor muy alto. Yo he visto, bueno, les digo que yo he visto monedas falsas de medio escudo de 1825. Alguna vez me mandaron de Europa una, bueno, a través de un amigo coleccionista. Llegó de Europa para que les dijera si la moneda era legítima o no, porque había ido a subasta y la subastadora dijo que la moneda era falsa y no era una, sino eran 4 o 5 las que tenía la persona en Europa. Y efectivamente era un grupo de monedas falsas y bueno, es una moneda bastante importante para nosotros. Y esas falsificaciones parece que eran muy antiguas, eran como la década de 1950. Las habíamos rastreado por historias ahí hasta que llegamos a un cuento que nos hablaban de esas monedas, y Jorge Murillo por ahí había encontrado referencias sobre esas piezas, etcétera. ¿Okay? Nos pregunta también don Jorge Silva si es posible que la moneda falsa pese más que la original. Ya nos dijiste que no, pero no sé si hay algún Sí, caso es ahí posible que reportado. pese más y eso ha ocurrido. A mí me ha tocado ver algunas monedas falsas que son más buenas que la legítima. Es decir, tiene mayor cantidad de metal bueno que a veces algunas de oro que pesan más, o sea, monedas de 30, 31 gramos cuando tendrían que pesar 28, pero sí sucede porque ahí lo que pasa es que probablemente la hicieron en dos partes muy pesadas y a la hora de unirlas, digamos, del anverso y el reverso, la moneda queda un poquito hasta más gruesa,
tal vez con menos diámetro, pero sí más gruesa. Puede suceder. Ujú. Bueno, Martín Bravo, don Martín nos pregunta, pero vos te referiste a esta moneda, entonces no sé, Sí, dice, hace poco salió una moneda de 50 cents de 1918, inclusive hasta certificada. ¿Es la que sí. estabas hablando? No, era otra. No. ¿Qué es lo más importante de tomar en cuenta en este caso, en estas fechas, para estas monedas? Bueno, hay un problema con las certificaciones. Las certificaciones por lo general nunca traen el peso, aunque ahora creo que se lo están poniendo. Eso es una queja porque el gran problema es que cuando la moneda está metida en la cápsula ya uno no la puede revisar. Es decir, ya verla a través del acrílico, etcétera, ya no es lo mismo que tener la moneda en vivo. Además, las cápsulas no permiten ver los cantos y los cantos son muy importantes, no solo para identificar una moneda falsa, sino también para identificar una variedad de moneda o una procedencia de fabricación, como podría ser una retroquelación sobre moneda colonial. Es decir, todo eso tiene una serie de detalles importantes. Em, puede pasar. Yo nunca he visto una moneda de 1918 legítima. O sea, obviamente sí he Ujú. visto legítimas, pero están todas reselladas. Pero nunca he visto una de 1918 sin resello. Habría que verla. De hecho, sí he visto monedas falsas de 1918, pero básicamente han sido alteradas. He visto monedas de 1914, oye, que es una lástima, por supuesto, alterar una moneda de 1914 para ponerle un 8. Claro, obviamente ser una alteración que probablemente fue hecha en los años 50 o 60, ¿verdad? Cuando esas monedas todavía las del 14 no eran tan raras. De hecho, todavía cuando yo empecé en la numismática hace más o menos unos 26, 27 años, todavía se podían conseguir las monedas de 1914, sin resello, por precios que no eran tan altos, incluso para la época. Pregunta don Gustavo Ortega si hay algún reporte de moneda conmemorativa falsa. Bueno, hay montones, ¿verdad? Yo no quise poner una que tenía aquí, pero aquí tenía una moneda conmemorativa horrible, por cierto, la falsificación del 25 aniversario del Banco Central. Una tontera, porque eso para que no vale mucho. Lo que sí yo he visto es mucha moneda falsa de 1970 que aparentemente vienen de China, ¿verdad? Probablemente vengan como reproducciones, pero las venden así por montones. Creo que la Venus, la moneda de la Venus de plata, es una moneda que se reproduce mucho. Y he visto también monedas compradas en China, resellos, por ejemplo, del busto de la mujer, el resello en 1845, falsos que vienen de China, o sea, comprados en China. Ujú. Ok. Pregunta Edward si pueden quitarme las falsificaciones. Tal vez es que tiene algunas monedas falsas o algo así. Que si No, me las pues pueden quitar. eso no creo que. Es decir, uno lo tiene en la colección. Yo por ahí tenía guardados como 20 billetes de esos falsos y de los actuales, ¿verdad? Que circulan mucho, eso que, ¿verdad? Que hubo una época donde la falsificación, ahora no se falsifican tanto, pero había una época en donde cada rato aparecían billetes falsos de los de 5,000, ¿cómo se llama? El Tucán y de los de 10,000 y todos esos. Ok. Don Javier Pereira nos pregunta si te puedes referir al copertazo. ¿Cómo salió el troquel y qué monedas hay falsas? ¿Cómo salió el troquel? No sé. ¿Cómo salió el punzón? No sé. Ujú. Pero, digamos, hubo una época en donde ese troquel se le aplicó sobre todo a moneda de los Estados Unidos, o ese punzón se aplicó sobre moneda de los Estados Unidos, sobre todo, porque en los Estados Unidos es una moneda rara, entonces se le aplicó a un montón de piezas, y se le aplicó también a monedas coloniales de un real, en monedas de medio real, mariquitas, básicamente, digamos, de lo que yo recuerdo. Yo he visto hasta monedas de 2 colones con el resello de león pasante. Imagínense cómo podrá hacer eso. O sea, eso ya. Y bueno, el troquel, ¿cómo salió? No sé. En realidad, el punzón, perdón, porque de eso se hacían muchos punzones.
Es decir, a veces la gente piensa que es un solo troquel para acuñar todas las monedas, pero en realidad son muchos troqueles y los punzones también más. Nosotros, por ejemplo, en la colección no me acuerdo cuántos tenemos, pero debemos tener de León Pasante unos 16 o 17. Con respecto a, creo que Javier Pereira también estaba preguntando que me refiriera nuevamente al tema de las monedas de 50 centavos con resello del arbolito. o sea, con resello del 20, arbolito con resello del Ujú. 23. Yo no recuerdo Sí, todavía haber visto una legítima. Por lo menos nosotros en la colección nuestra del museo no tenemos ni una moneda legítima, o sea, una moneda con un resello legítimo del 23. Las que sí hay, muchas que he visto, son de 25 centavos de arbolito con resello del 23. Ahí sí, no se descarta que hayan legítimas, porque igual una moneda de 50 centavos se pudo haber ido ¿verdad? En las monedas que se iban a resellar de otras fechas y pueden haber legítimas. Yo nada más simplemente digo, no que no existen, sino que yo no he visto una todavía y todas las que he visto últimamente, hasta certificadas por NGC, son falsas, por lo menos las que he visto yo, ¿verdad? Así es que, digamos, a mí que me expliquen, ¿verdad? Cómo NGC terminó encapsulando esa pieza, porque o sea, el resello es un resello feo, malo. Ni siquiera es como los resellos. A la persona le dije, váyase para su casa, coja una moneda de 50 centavos resellada a un colón de cualquier fecha y compare. Compare el resello y verá que el resello es totalmente distinto. Eh, ok. Vamos a ver, por aquí tengo unas preguntas A también en ver. el chat. Sí, es que al final, ¿verdad? Dejaron todas Ok, para el sí. final y entonces cuesta mucho acomodarlas. Ok, te Ok, sigo, Emanuel. vamos a ver. Vamos a ver, aquí una que dice que queda claro que los falsificadores exitosos han tenido sobre todo mucho conocimiento de fundación y acuñado. Pregunta, ¿la deformación ondulada del escudo de las monedas de Colón que enseñó es producto de un molde flexible de silicón y por ende una falsificación moderna a partir de 1970 que pues, puede ser perfectamente? Es decir, hay deformaciones que pueden ser producto también de molde, pueden ser también de una mala manipulación de la pieza al momento de extraerla digamos, o el mismo molde, o sea, puede haber fallado, hay muchas cosas, pero en realidad son muy imperfectas. Hay un tema ahí que la gente a veces piensa y dice, bueno, es que esta moneda tiene bueno esto y esto y esto, pero esto parece raro, pero la moneda puede ser legítima, ¿no? O sea, si hay algo malo, la moneda es mala, porque la moneda es un producto estandarizado, ¿verdad? Entonces, em, luego... Dice que conoce qué país de Centroamérica durante la Federación o posterior al periodo republicano tenga más falsificaciones conocidas. Yo no conozco sobre otras falsificaciones en otros países, pero sí les puedo decir que las monedas federales en general en toda Centroamérica fueron falsificadas. Y en el caso de Costa Rica particularmente hay, por lo menos para la década de 1830, hay quejas de falsificaciones, hay incluso momentos en que hasta hay algunos ciudadanos que demandan a la Casa de la Moneda y al ensayador porque dicen que las monedas son malas, etcétera. O sea, hay montones de cosas de ese tipo. Luego aquí Diego Gamboa dice que hay noticias de los falsificadores modernos, que la OIJ los haya identificado, capturado. Bueno, yo no sé si los capturaron, pero el Banco Central tiene montones de piezas de 500 colones falsas, pero montones. El otro día pude ver y realmente, bueno, obviamente todo eso se va a desechar, pero no sé si pudieron capturar a los falsificadores, ¿verdad? Pero bueno, Sí. sí, la falsificación digamos que es una actividad, ¿verdad? Que mientras haya moneda va a seguir existiendo probablemente. Don Federico Castillo nos pregunta si la moneda es certificada y es falsa, ¿se debería abocar por una corrección de parte de la casa certificadora o lo dejamos a que el coleccionista se ponga las pilas y reconozca y no pague? Miren, eso es muy relativo. Les puedo decir que yo he tenido algunos enfrentamientos con casas certificadoras porque dicen que son legítimas, son falsas. Yo digo que son legítimas, por ejemplo, en ese caso, pero claramente, digamos, aceptar un error de este tipo sería aceptar que se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces,
esos son pleitos muertos. Yo normalmente en esos pleitos ya no me meto. Yo lo que le digo al coleccionista es, usted antes de mandar a certificar una pieza, revise bien que sea legítima. Porque el hecho que, digamos, el hecho que venga en una cápsula, eh, sí garantiza muchísimo. Obviamente las casas certificadoras tienen muchísima experiencia y gente con mucho conocimiento, pero ahí todos somos humanos y se les puede ir un error. O sea, eso no es una cosa adrede, por supuesto, sino que alguien puede fallar al final, o tal vez el certificador, porque no es una sola persona, sino son varios, y se le pasó, o a los que estaban en ese momento, a los que revisaron, se les pasó la pieza y se fue, ¿verdad? No, bajo ninguna circunstancia creo que sea adrede, ¿verdad? Lo que pasa es que echarse en un pleito de esos con una casa certificadora, pues, no creo que al final se pueda lograr mucho porque, de hecho, yo estuve metido en uno justamente en donde hasta importantes conocedores de moneda de Costa Rica de los Estados Unidos acuerpaban lo que yo estaba diciendo. Pero al final la casa acuñadora, certificadora, se sentó en decir, de, no, es falsa y es falsa. Ok, está bien, es falsa. Para ustedes es falso, para nosotros es legítimo, ¿verdad? El problema, y yo lo he insistido en eso, es que hay que conocer muy bien cuál es el tipo de maquinaria que acuñó esa moneda. Si yo obtengo como referencia las acuñaciones de los Estados Unidos para evaluar todas las demás acuñaciones de otros países latinoamericanos y no tengo en cuenta las diferencias de las maquinarias, entonces yo termino certificando o muy mal las monedas de Costa Rica cuando puede ser una excelente pieza. Lo que pasa es que la tecnología de acuñación era muy mala, o puedo calificarla como falsa, una pieza que es común para el caso de Costa Rica, pero que resulta que la maquinaria y el troquel cuando se fabricó esa pieza ya estaban muy deteriorados. Y para eso hay que conocer todas las etapas por las cuales pasó la casa de moneda. ¿Y cuál es el tipo de maquinaria? Es decir, nosotros sabemos hasta tal fecha eran máquinas de volante tal tipo, después de 1870 eran máquinas Ullrich alemanas, ¿verdad? Que ya estaban deterioradas hacia 1917 y que terminaron de acuñar las últimas monedas de Costa Rica en 1947 y que estaban muy, muy deterioradas. Por eso las monedas de los años 40 están llenas de errores y de fallas y son hasta feas algunos. Pero eso es, pero yo decir, pero la moneda es así. O sea, entonces, pero bueno, es que, digamos, estas empresas normalmente certifican para grandes regiones y tienen especialistas en esas regiones y son especialistas muy buenos. Son especialistas muy buenos y con altísima experiencia y demás y todo, pero eso no quita que se les pueda ir una pieza y cometan un error, pero eso sucede. Manuel, esta no sé si ya la contestaste, porque como estoy leyendo las de Facebook, las de Zoom aquí al mismo tiempo, pero hay una felicitación de don José María Castro. Dice, una clase magistral, felicitaciones Manuel. Queda claro que los falsificadores exitosos han tenido sobre todo mucho conocimiento de fundición y acuñado. La deformación ondulada del escudo de la moneda de Colón que enseñó es producto de un molde flexible de Ujú, silicón y por ende una ujú. falsificación moderna a partir de Exacto. 1970 que aparece este material. Sí, exacto. Eso puede ser Ujú. perfectamente. Es una explicación. Bueno, muchas gracias a José María y Okay. también, por supuesto, a Rigo Molina de Nicaragua, que espero verlo pronto en Honduras, este, que nos reunamos por allá. Amigos siempre centroamericanos con los que uno aprende mucho todo el tiempo. Sí, por Eh, aquí había alguien que dice que tiene mire, fotografías de monedas falsas, pero que no puede subir las imágenes. Tal ok, vez ahí sería bueno pasarle el correo tuyo para que, para que me ¿verdad? las envíe porque sería muy interesante. Yo aquí tengo a Alan Garita y Alan Garita nos Ajá. está haciendo una observación muy importante. Okay. El Y que te creo, quiere enviar las imágenes, perdón, Manuel, es sí, José David Vargas. ok. Dice Alan, saludos, muchas gracias a la invitación a la presentación. Lástima que soy sordo, falta lesco y subtitulado.
eso es un tema que lo vamos a tomar en cuenta. Sí, Muchas gracias a Alan, ¿verdad? claro, Por esa observación y por supuesto que la tomaremos en cuenta, ¿verdad? Así que pronto vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿verdad? Yo no sé, exacto. creo que en Facebook sí salen con subtitulado, ¿verdad? Y en YouTube yo creo que también es posible Ok, bajar subtitulación. entonces habría que, Y acuérdate que estas conferencias se suben, sí, entonces, entonces sería pero es muy importante, importante la observación. más de observación para tomarla en cuenta. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya es hora como de ir cerrando, ¿verdad? Para Sí, no abusarnos de todos los que estamos aquí ya casi 2 horas, no, Manuel. y también nada más que quedemos el correo mío para cualquier persona que quiera enviar las Sí, fotos es chaconhm@bccr.fi.cr. Tal vez, Patri, si lo puedes poner en el chat. sí, ya Ahí está, está. ya está. Ok, perfecto. Entonces, Exacto, perfecto. ahí está mi Igual si correo. quedaron preguntas pendientes, ¿verdad, Manuel? ¿Verdad? Porque está tan Sí, 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 interesante que sí, da para sí, mucho, sí, entonces sí, cualquier cosa, pues esto, que sí, te las claro. hagan llegar. Entonces, bueno, primero pues agradecerte porque en realidad es tanto lo que se aprende, ¿verdad? En este ratito que más bien se queda corto para la forma en que se pueden desarrollar cada uno de estos subtemas, ¿verdad? Que están enmarcados dentro de lo que es la falsificación. Veo a la gente súper contenta. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron desde sus casas. Quedan cordialmente invitados a las próximas actividades. Ustedes saben que todos los meses hay alguna actividad de numismática hasta noviembre, ¿verdad? Que es con lo que cerramos el ciclo del año. Y los invitamos a estar atentos, ¿verdad? A todas nuestras actividades que normalmente las promocionamos a través de nuestras redes. Las conferencias quedan subidas tanto en el Facebook como en el canal de YouTube de los museos, ¿verdad? Les invitamos a que se suscriban para que les estén llegando las notificaciones de todas las conferencias que se suben y por supuesto también a visitar nuestros museos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de nuestras exhibiciones. Entonces esperamos verlos la próxima vez y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias también a todas las personas y nada más comentarles que próximamente tendremos una exhibición de alcancías, así es que pronto les vamos a estar comunicando porque estamos buscando alcancías que puedan estar en la exposición. Muchas gracias.